Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo programa sobre diálogos constituyentes. En esta oportunidad la idea es analizar los resultados de la última elección ocurrida el 7 de mayo y para esto, ¿no es cierto?, nos encontramos con Carla Escalona, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, y Rodrigo Cuevas, académico de la carrera de Administración Pública del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de nuestra Casa de Estudio. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias, Emilio, muchas gracias por la asistencia también de Rodrigo. Es muy importante conversar sobre el análisis del proceso constituyente y aparte sobre las iniciativas que se van a realizar dentro de las instancias de participación ciudadana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para partir la conversación yo creo que deberíamos partir de una pregunta más general, ¿no es cierto? Y es, ¿qué les parecieron los resultados del 7M? ¿Cómo en el fondo se van a configurar las fuerzas políticas al interior del Consejo Constitucional? ¿Calvi? La verdad creo que el proceso eleccionario no fue tan sorpresivo con los resultados. En la tabla que al menos estoy manejando, a nivel nacional son 23 congresistas por parte del Partido Republicano, 11 escaños para Chile Seguro y 16 para Unidad para Chile. Por tanto, la oposición tiene la mayoría en este momento, y en el caso de nuestra región, la gran mayoría no es sorpresivo también que los escaños los obtiene el Partido Republicano, pero en el caso de la comuna de Carahue tenemos la disyuntiva de que solamente es la mayoría para Chile Seguro. Los resultados no son sorpresivos porque, si bien es cierto, la tendencia de nuestra región es votar hacia una tendencia más hacia la derecha, pero no sé qué puede opinar Rodrigo respecto a más que los resultados históricos, sino cómo se ha compartido el voto del votante medio. La verdad, bueno, dentro de las tendencias generales quizás no es sorpresa por un poco la trayectoria histórica de la región, digamos, que no está más recordarla que esta es una región generalmente más a la derecha que el resto del país, salvo las comunas del sector oriente de Santiago, digamos, de la región metropolitana, quiero decir. Ya, pero lo que sí es sorprendente quizás es la magnitud, digamos, de las disputas que se dan dentro de la derecha. Ya, en este caso de republicanos es el gran victorioso, ya era esperable sin duda una derrota del gobierno en la región, más esperable aún una derrota del gobierno en esta región en particular, pero las configuraciones dentro de Chile Vamos, dentro de la derecha en realidad, es quizás el elemento más sorprendente y que de alguna manera nos deja más perplejos. No es exactamente igual a la votación rechazo, de hecho acá el voto nulo es muy importante, no tan importante como en otras regiones, pero sí bastante importante. Pero sí, hay un poco a la pregunta, habría que ver cuánto de la votación del Partido Republicano se correlaciona, se corresponde con la votación del rechazo, ¿ya? Acá quizás el elemento novedoso es ver toda esta gran cantidad de votantes. Hay un nuevo elector, digamos, que todavía estamos estudiando, digamos, qué es lo que es. Es un sector que generalmente no tuvo expresión hasta el 4 de septiembre del año pasado y es un elector que probablemente es más conservador de lo que alguna vez pensamos, pero es un elector también quizás más tendencia, antipartidos, antisistema, y que en esta oportunidad en particular, digamos, tuvo una expresión en la derecha, pero que no necesariamente, digamos, es completamente de derecha. Pero eso, digamos, es parte un poco de las preguntas abiertas que nos dejó el 4 de septiembre y sin duda, digamos, nos volvió a reiterar, digamos, la elección del 7 de mayo. Perfecto. Bajo este contexto general, mi pregunta es, el centro también perdió, o sea, le fue bastante mal a los partidos de centro. De hecho, una de las hipótesis de las candidaturas del centro es que esta elección iba a favorecerlo a ellos, después de lo que había pasado en septiembre, pero les fue mal a los partidos de centro izquierda y yo diría en parte también a los partidos de centro derecha. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a articular esas diferentes miradas o distintas miradas en un consejo que aparece más polarizado? ¿Quién va a tener que asumir ese rol o quién podría jugar ese rol? Claro, los partidos ahí se ven bastante complicados porque van a tener que hacer un proceso de negociación muy fuerte en el caso de que
Republicanos también tuvo unas declaraciones no tan favorables respecto al proceso de negociación. Ahora bien, ¿cómo se van a llevar a cabo estas? Va a tener que ser un trabajo en conjunto por parte de los partidos, que van a tener que saber ceder ciertas instancias para que este nuevo proceso constituyente que está configurado también responda a los requerimientos que va a solicitar la ciudadanía, o lo que también se espera por parte del proceso. No sé en el caso más allá de cómo va a ser específicamente más la configuración de fuerzas, pero sin duda va a tener que, para el gobierno es un desafío muy importante considerando que ya no hay un centro político. ¿Rodrigo? Sí, a ver, un poco complementando, digamos, lo que plantea Carla, digamos. A ver, yo creo que todavía estamos un poco en la búsqueda de este votante medio, creo que no está tan claro. A ver, si uno sigue, digamos, las metodologías más habituales para ubicar lo que es la famosa escala izquierda y derecha, digamos, que recoge el latinobarómetro, el CEP, digamos, también, ya, generalmente hay un poco, a veces se nos confunde el punto medio con el centro, ya, generalmente también suele haber una tendencia de los encuestados a ubicarse por definición en la mitad. Ahora, si eso efectivamente se representa y se corresponde con un partido de centro, es un asunto también a discutirse y también a verse, ¿ya? Creo que hay un fenómeno también bastante raro que es esta volatilidad también partidaria, ¿ya? Si bien hoy día a Republicanos les fue muy bien también en la elección presidencial y parlamentaria pasada, en realidad el escenario generalmente es bastante volátil, quizás en esta región no, pero digamos en un contexto nacional todavía es bastante incierto. O sea, no hay que olvidar un poco que la elección 2021, con otras características, otro electorado, otras reglas electorales, digamos de un resultado completamente distinto, ¿ya? Ahora hay que ver un poco qué es lo que pasa, un poco complementando, digamos, lo que planteaba Carla ahora, que en realidad no estamos en campaña, ¿ya? Ahora un poco la mano está en manos del Partido Republicano, aun cuando los incentivos, digamos, no haciendo nada ya ganaron todo, digamos, que sería, digamos, la Constitución actual, digamos, con las reformas actuales, pero la Constitución actual, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habría que ver un poco cuál es el comportamiento, a diferencia quizás lo que pudimos ver en las fuerzas de izquierda, digamos, que estuvieron en la convención. El Partido Republicano es bastante más disciplinado, tiene un liderazgo bastante claro, un poco, bueno, una pequeña salida, digamos, de corral del convencional electo Luis Silva, digamos, se le cayó con una disciplina stalinista, digamos. Así que en ese sentido, digamos, probablemente el Partido Republicano debiese ser mucho más ordenado y disciplinado que lo que fue, digamos, la lista del pueblo, digamos, o las anteriores expresiones, digamos, en la anterior convención. Ahora, cuánto, digamos, los incentivos que ellos quieran con esta constitución, la verdad un poco depende de cómo ellos quieran pasar, digamos. Si efectivamente quieren mantenerse en su nicho, probablemente el debate constitucional, digamos, va a ser bastante estéril, digamos, y probablemente, digamos, quizás no con la visibilidad del proceso anterior, digamos, pero va a ser sin duda muy poco promisorio. Pero obviamente, digamos, los procesos están bastante dinámicos y hay que ver un poco cuál es la opción que quiere posicionarse el propio Partido Republicano, pero sí, digamos, el sartén lo tienen ellos. Perfecto. Entonces, me parece que un tema súper interesante tiene que ver con caracterizar, ¿no es cierto?, al votante o al electorado que también vota por republicanos, si un votante que podríamos decir es conservador, si un votante que se puede declarar de derecha, por así decirlo, mucho más fuerte, o es simplemente un votante que estaría, entre otros factores, también votando por ciertas tendencias o temas de agenda nacional que cruzan el tema regional. Esto y otros temas más los conversaremos luego de esta pausa. Y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día
que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Volvemos a nuestro segundo bloque en Diálogo Constituyente y bueno, habíamos dejado en el tapete una pregunta que si bien a lo mejor todavía no tiene respuesta, quizás hipotetizar o discutir sobre el votante del Partido Republicano. ¿Qué tipo de votante nos encontramos ahí, Carla? ¿Qué tipo de votante? Es una muy buena pregunta, creo, muy a grandes rasgos, de que puede ser un votante que igual está desafecto, sin considerar también los votos nulos que fue por parte de esta elección. Creo que es un votante que está buscando cómo se puede responder en el proceso los temas contingentes que habías mencionado al inicio, que puede ser, en este caso, tópicos de seguridad, cómo incidir en la agenda pública. Entonces sienten que republicanos o cierto sector en específico le está respondiendo, su mensaje está siendo escuchado y creen que esa es cómo va a incidir en el nuevo proceso constituyente. Creen que esos temas van a ser tocados en esta instancia y pueden responderle mejor a sus requerimientos. Entonces el votante puede ser un votante que ya estaba desafectado dentro del proceso político en general y también que busque respuestas en estos tópicos que están siendo emergentes dentro de la agenda pública. ¿Rodrigo? A ver, creo que es un votante todavía por descubrir. Conceptualmente es muy interesante y muy entretenido, digamos, como objeto de estudio, muy complejo, digamos, cuando uno lo vive, digamos, pero muy entretenido como objeto de estudio. Es un votante que en general, a ver, esto es producto básicamente, digamos, de la ampliación de la ciudadanía con la inscripción automática y el voto obligatorio. Ya es un votante que no es un votante de nicho, propiamente tal, es decir, probablemente agendas tipo sí y no, o dictadura militar, golpe militar, digamos, a propósito de que estamos 50 años, probablemente eso no sea tan determinante como por ejemplo sí fue el resultado de la elección presidencial y parlamentaria 2021. O sea, de hecho, si tomamos la votación de segunda vuelta de José Antonio Kast y de Gabriel Boric, es casi calcadamente el plebiscito del sí y el no. ¿Ya? Ese tipo de polarizaciones probablemente es más difícil todavía ver. ¿Ya? Probablemente es un votante que no ha sido incorporado, de hecho obviamente en realidad es tomar una especulación que otra cosa. Podríamos especular quizás que es un votante que está más ligado a quien no estuvo incluido en las agendas tradicionales, ¿ya? Es un votante que sin duda, digamos, muy sensible a cuestiones como la seguridad, digamos, tanto en términos, digamos, de la dimensión, digamos, policial, digamos, pero también en el fondo con inseguridades económicas. Es un sector probablemente a lo mejor muy sensible a problemáticas como la inflación, digamos, como la pérdida de valor adquisitivo, ¿ya? Muy sensible quizás, por ejemplo, a agendas tipo retiros, digamos, pero sí sobre todo a la agenda delincuencia. Y en el caso particular de esta región, digamos, obviamente, digamos, las características del conflicto en la macrozona sur. Ese también, digamos, es un elemento que sin duda, digamos, hay que tener en cuenta, además de las particularidades históricas, digamos, de la región. ¿Ya? Pero es todavía un votante por caracterizar, ¿ya? Hay que ver, por ejemplo, una dimensión que pasa también en temas valóricos que no desconocemos todavía, por ejemplo, el crecimiento del voto evangélico, ¿ya? Pero sin duda, digamos, de alguna forma nos sincera, digamos, el panorama, digamos, de cómo es la ciudadanía, ya que generalmente, insisto un poco en el punto anterior, digamos, probablemente era mucho más conservadora y mucho menos progresista, digamos, de lo que alguna vez alguna agenda sugirió, digamos. Si uno lo quisiera poner en términos gráficos, más cazuela, menos sushi, digamos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿cómo se traduce esto en la discusión constitucional? Es decir, ya hay 12 principios establecidos, ¿no es cierto? Hay 12, de alguna manera, que se tienen que respetar. Y los análisis, uno planteaba del 2019 en adelante que Chile era un país progresista y que a lo mejor eso se iba a traducir en una constitución más progresista. Y tú planteaste un tema de más cazuela, menos sushi, pero la pregunta también es si estos análisis no nos llevan erróneamente también a que pasamos a ser de un país progresista a un país conservador y a lo mejor es solamente la foto del momento. ¿Eso cómo crees tú que se va a traducir
en el Consejo, en la discusión? Yo creo que dentro del Consejo igual va a ser variada la discusión respecto también a los bordes que ya están planteados. Sinceramente, bueno, y también son especulaciones mías, creo de que va a haber un trabajo profundo por parte de alinear a los partidos cómo van a responder en este proceso, y deben ser también adecuados a la foto del momento. Ya también se puede decir erróneamente que puede haber sido un voto de castigo hacia el gobierno específicamente el resultado de esta elección. Pero vamos a ver también cómo se va a comportar en la arena política en este caso, y cómo va a resultar en el texto, que al final si se va a hacer a favor o en contra, que eso también va a tener que ser una campaña comunicacional muy importante, y que sin duda nosotros por parte del Centro de Políticas Públicas y como universidad tenemos que tener el rol de informar durante el proceso. Rodrigo, quizá una pregunta más específica. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar lo que fue Chile Vamos? Es decir, ¿va a unirse a Republicanos, lo que tendría obviamente un costo a lo mejor en términos de una futura candidatura presidencial? Y por otro lado también, ¿o va a tender puente hacia el centro? Y de alguna manera los desafíos para el gobierno, para su agenda de gobierno en un escenario y en un marco institucional que a lo mejor le va a cambiar. Yo creo que ese resultado, o sea, obviamente, digamos, el gran perjudicado del resultado de esta elección fue el gobierno, digamos, no cabe ninguna duda de eso, pero sí un poco me quedaría con ese punto de qué es lo que pasa en la derecha, por una razón bien específica. Ya, el gobierno ya está en su segunda derrota, entonces está bien, una segunda derrota siempre es dura, digamos, pero ya hubo una antes. En cambio, la derecha tuvo una primera gran derrota, que de alguna forma se ha visto pasada a un segundo plano, digamos, por la derrota del gobierno, pero que a mi juicio, digamos, es más decisiva lo que ocurre en la derecha que lo que ocurre en el gobierno. En ese sentido, la derecha tradicional, por algunas decirlo de forma, digamos, Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI, aunque bueno, uno podría especular que Republicano en realidad es la UDI de los 80, digamos, es la UDI histórica, digamos, pero descontando eso, ya, el gran desafío y el gran problema que tiene la UDI es si se mimetiza en republicanos o si trata de hacer algún giro para de alguna forma dar cuenta de este centro político, si existe, digamos, ¿ya? O si eventualmente se puede expandir hacia una hipotética alianza entre Chile Vamos y lo que queda de la exconcertación, digamos, o sea, algún espacio entre apruebo dignidad, que paradójicamente podría ser rechazo con dignidad, digamos, de acuerdo a cómo se den las configuraciones en la Constitución, digamos, entre lo que hay entre apruebo con dignidad y republicanos hay un espacio que Chile Vamos podría tratar de ver. El punto obviamente que su electorado más duro ya se fue a republicano, o ya se comió a republicano ya se comió a la UDI, digamos, por decirlo así. Ya, entonces hay que ver si va a ser más duro que republicano, está el riesgo que al final uno siempre se quede, digamos, con la fotocopia más que el original. ¿Ya? Pero por el otro lado, saltar, digamos, hacia lo que fueron sus raíces históricas es probablemente quizás el camino que les quede por hacer. ¿Ya? Ahora, siempre un poco está el tema de la ganancia a corto plazo, en realidad, dónde en realidad puedo perder o más puedo ganar. Y ese es quizás en el fondo el gran dilema que está en Chile. Si uno pudiera hacer comparaciones, guardando el peligro de hacer comparaciones, la situación de Chile Vamos es la situación de la nueva mayoría sobre qué hacer con el Frente Amplio. Ya sabemos lo que pasó con la nueva mayoría, que el Frente Amplio de alguna forma se lo comió, digamos, o la mayoría se dinamitó. Entonces, eso, teniendo clara esa película, es más o menos las decisiones que va a tener que tomar la directiva de Chile Vamos, que sin duda, digamos, son decisiones que no me gustaría estar en sus zapatos, digamos. Pero sí, es lo que ocurra, digamos, con Chile Vamos de acá a 6 meses, quizás es lo más importante en términos políticos. Y el gobierno, que era parte de la pregunta, bueno, el gobierno, siempre hay un aprendizaje de los procesos anteriores y probablemente, al menos en este tema, tendrá que tomar una distancia más prudente, no vincular el devenir de su gestión, digamos, a esta nueva constitución, pero la tentación de figurar siempre está, digamos. Así que, pero creo que el eje, digamos, está en lo que ocurre en la derecha. Perfecto. Interesante análisis. Quedaron también otros puntos
importante discutir, por ejemplo, qué va a pasar con el Partido de la Gente, pero en el siguiente bloque yo creo que debemos analizar qué es lo que viene en la discusión constitucional propiamente tal, qué procesos son importantes y cómo se va a enmarcar yo diría la participación ciudadana en este nuevo proceso. Así que nos vemos en el bloque número 3. Volvemos a nuestro último bloque de diálogos constituyentes y bueno, me gustaría abordar más los procesos que vienen ahora. Recordemos ya que la Constitución o este nuevo proceso constitucional ya tuvo un paso previo, que es la comisión de expertos que marcó estos 12 bordes, 12 principios, y se vienen algunos desafíos en materia de participación, que va a ser una dinámica muy distinta al proceso anterior, y también en el fondo en el tiempo de la discusión y en el plebiscito que vamos a tener de salida. En ese contexto, Carla, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el Consejo Constitucional? El principal desafío también está asociado al tema de participación, porque cómo encantar a la ciudadanía para que se involucre en este proceso, que se sienta parte de este mismo, que se sienta escuchado, cómo potenciar tanto en las iniciativas, los mecanismos que se van a desarrollar, cómo fortalecer la participación ciudadana y después, bueno, el tema de las elecciones propiamente tal, si el tema de potenciar si va a ser un voto informado a favor o en contra, pero sinceramente creo que es el tema de la participación en los mecanismos que va implementado por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana. Rodrigo. Bueno, creo que en términos de participación sin duda es un gran desafío. En ese sentido, todo el apoyo que pueda proporcionar la Secretaría de Participación sin duda es muy importante. Me temo que puede ser un poco suficiente, pero mejor nada, digamos, a que esté esa instancia y que se pueda aprovechar. Creo que en el proceso de discusión, digamos, en el Consejo, digamos, no creo, digamos, que tenga la visibilidad y las cosas más anecdóticas que sí tuvimos del proceso anterior, digamos, por decirlo, digamos, en términos más brutos, digamos, probablemente no veamos un consejero dando en la ducha, digamos, cosas de ese estilo. Pero creo que no va a tener la atención en términos porque básicamente la discusión está bastante acotada, digamos, y los márgenes bastante acotados, o sea, lo que se pueda o no se pueda aprobar. Pero ahí básicamente un poco depende del Partido Republicano qué es lo que quiere hacer, digamos. Si en el fondo quiere, digamos, proyectarse como un partido exitoso, para lo cual tendría que renunciar a lo que fue y a cómo llegó, o si sigue manteniendo fiel, digamos, entre comillas, su historia, digamos. Y ese es un desafío, digamos, que el Partido Republicano va a tener que definir qué es lo que quiere hacer. Que un poco, digamos, creo que está muy atado, digamos, la suerte del proceso de discusión constituyente con lo que quiere hacer el Partido Republicano.
Ahora bien, a diferencia del proceso anterior, creo que hay una experiencia de aprendizaje en los distintos actores sobre qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien. Uno espera, digamos, que los procesos de aprendizaje sean más rápidos, digamos, pero esto no hay que olvidarse que fue relativamente reciente, esto fue hace apenas un año, pero en el fondo creo que la experiencia del fracaso puede definir en que en el fondo el resultado no sea tan malo, digamos. Y en ese sentido, Carla, ¿cómo evitamos quizá el desencanto? La pregunta es para los dos, pero quiero partir contigo, Carla. ¿Cómo evitamos, ¿no es cierto?, el desencanto si es que un público, un electorado mayoritario votó por temas que son más bien contingentes y que no necesariamente se pueden abordar o se van a abordar o se van a solucionar desde la Constitución? También está el tema de buscar, más que el tema de propiamente buscar información, nosotros también tenemos que tener el rol de nosotros llevar a cabo información para mantener vivo el proceso, de que la ciudadanía sienta de que toda la información que ella está teniendo está a su alcance y que pueda discernir conforme a lo que están buscando y bueno, también ver cómo se va desenvolviendo el proceso. Tal como decía Rodrigo, este proceso fue un aprendizaje del anterior, se van a dar cuenta de que es un proceso más bien, no por decir protegido y tutelado, pero es un poco más ordenado respecto a cómo se han ido llevando a cabo ciertos procesos en particular del mismo. Entonces creo que el encanto por parte de la ciudadanía tiene que ver cómo se lleva a cabo la información y cómo también es la bajada de la misma, para que también los márgenes estén súper declarados, por así decirlo, y que sepan al final del proceso qué se está votando específicamente. Sí, a ver, dentro un poco de la complejidad del escenario y ciertas dificultades que un poco de las que hemos conversado, trataría un poco también ver el vaso medio lleno. Este proceso, junto con el 4 de septiembre en adelante, en el fondo, estamos ante una situación en que sinceramos cuál es realmente nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es la que estaba antes del 4 de septiembre del 22. Es un electorado mucho más diverso, mucho más complejo. No quiero decir la palabra menos sofisticado en términos conceptuales porque sería muy injusto, digamos, pero sí es un electorado al cual en general, digamos, la política todavía está tratando de leer. El Partido Republicano lo leyó un poco mejor. No sé si completamente, a diferencia de los otros partidos, el Partido Republicano era la alternativa novedosa, ahora probablemente no va a ser la alternativa novedosa, pero es un electorado en desciframiento. Lo que sí es un elemento positivo, tiene esas cosas medias paradójicas un poco, que probablemente en términos de legitimidad, que fue la cuestión que marcó, digamos, las críticas hacia la actual constitución vigente, esta constitución desde ese punto de vista va a ser completamente legitimada. Desde ese punto de vista, independientemente si a uno le pueda gustar o no qué constitución sale de ahí. Pero el problema de la legitimidad no la va a tener. Y eso en realidad, digamos, es un elemento que habría que destacar. Y también un poco está el aprendizaje, en el fondo, de saber convivir con el electorado lo más incertidumbre posible, es decir, el máximo elector disponible y en el fondo el máximo elector que va a votar. Creo que, por ejemplo, intentar plantear volver al voto voluntario sería un desastre, digamos, aun cuando en este minuto, digamos, para sectores importantes, digamos, la política no haya sido una apuesta muy feliz, digamos. Pero creo que en el fondo, siendo optimista, es el elemento optimismo que yo destacaría, es que al menos este proceso de legitimidad no va a tener. O sea, problemas de legitimidad no va a tener, sobre lo que quiero decir. Ya, podrá tener otros problemas, pero eso no. Perfecto. Desde el Centro de Políticas Públicas, el año pasado nosotros sacamos una encuesta, ¿no es cierto?, llamada Araucanía Opina, post proceso del 4 de septiembre, y cerca de un 60% de las personas señalaban que no habían leído la Constitución antes de votar por ella. ¿Cómo se asegura de alguna manera o cómo podemos promover, ¿no es cierto?, desde la universidad, desde el Centro de Políticas Públicas y también desde nuestro canal, que efectivamente exista un conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestra constitución, de nuestra futura constitución o no, en el próximo proceso? Bueno, por parte de la universidad y en general es un llamado de la Universidad Chilena,
La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, que es la instancia liderada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, están manejando los mecanismos de participación. Específicamente son las audiencias públicas, las cuales nosotros vamos a participar, las iniciativas populares de norma, las consultas ciudadanas y los diálogos constituyentes. Nosotros en particular vamos a liderar el tema de las audiencias públicas para que puedan participar, para que en no más de 10 minutos puedan también poder presentar su serie de inquietudes en este proceso, y también va a haber un proceso innovador a lo que estaba en el proceso anterior, que es una devolución. Entonces, después de nuestra presentación de las audiencias, a la persona le va a llegar su link, que es donde presentó su audiencia específicamente y cómo pudo participar y ser parte del proceso. Entonces también nosotros dentro del Centro de Políticas Públicas y con la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana se están promoviendo estos canales de comunicación efectivos para que la ciudadanía se sienta más bien parte del proceso y que no quede atrás de ello. Perfecto. Entonces, desde TV UCT Araucanía y desde el Centro de Políticas Públicas invitamos a todas las personas, ¿no es cierto?, a informarse por medio de nuestros canales del proceso, de sus características. El Centro de Políticas Públicas tiene una iniciativa llamada Nueva Constitución, con una serie de podcasts explicando, ¿no es cierto?, el proceso, y además TV UCT Araucanía tiene este programa Diálogos Constituyentes, que vamos obviamente entregando información sobre lo que se vaya discutiendo y sobre los principales puntos que puedan interesar tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional. Es decir, cómo esta constitución o esta nueva propuesta constitucional va a afectar el desarrollo y la convivencia de nuestra región. Así que agradezco nuevamente su presencia, Carla. Igual, Rodrigo, muchas gracias por la conversación y nos vemos en una próxima oportunidad.